Muy buenas tardes, amigos de Salud TV. Soy la doctora Joana Osegueda, médico internista y nutriólogo clínico. Esta semana los voy a estar acompañando en este programa tan interesante. La doctora Elisa tiene permiso durante esta semana, pero el lunes regresa con ustedes. Este día vamos a estar abordando un tema de una enfermedad que afecta a muchísimas personas en todo el mundo, pero que frecuentemente puede pasar desapercibida o no es diagnosticada en los niños. Me refiero a la epilepsia infantil. Acompáñenme a ver la siguiente cápsula y luego les presento a estos invitados. La epilepsia es el trastorno más frecuente del cerebro en la niñez. Cerca de 2/3 de todos los niños superan sus crisis convulsivas cuando llegan a la adolescencia. Sin embargo, es importante que los padres los ayuden a mantener una vida sana y a ir a consultas médicas con regularidad. Este es un trastorno del cerebro en el que las personas sufren de ataques recurrentes que son asociados por los cambios de la actividad eléctrica y química. Estos ataques son conocidos como convulsiones. Pueden ocurrir debido a lesiones del cerebro y la cabeza, infecciones, envenenamiento o incluso por problemas en el desarrollo al nacer. Con frecuencia es difícil determinar la causa de la epilepsia. Algunas personas que sufren ataques pueden controlarlo fácilmente con los medicamentos y eventualmente lo superan del todo. Otros tienen dificultades a lo largo de sus vidas. En el caso de los niños, cuando sufra un ataque no provocado, debe recibir atención médica de urgencia y luego debe hacerse un seguimiento con su pediatra de atención médica primaria lo más pronto posible. Si las convulsiones se vuelven a presentar, se debe consultar con un neurólogo pediatra que es especialista en el manejo de la enfermedad. Es importante que los padres colaboren con el médico para determinar qué tipo de epilepsia está teniendo el niño y discutir las opciones para el tratamiento. Debido a que usualmente no suceden en el consultorio del doctor, los encargados del cuidado del niño deben observar y registrar cualquier comportamiento inusual para informárselo al especialista. La epilepsia puede aumentar la probabilidad que el niño sufra de trastorno del estado de ánimo o del aprendizaje. También son comunes los dolores de cabeza, úlcera y otras afecciones físicas. Por eso, como Salud TV, abordaremos este tema junto a nuestros especialistas para que puedan darte las mejores recomendaciones. Acompáñanos. Así es, y es que lamentablemente la epilepsia es una enfermedad que frecuentemente puede pasar desapercibida en nuestros niños e incluso muchas veces se presta a la discriminación, así que es un tema muy importante para que usted en casa sepa qué debe de hacer en caso de que un familiar o su hijo tenga esta enfermedad. Y bueno, como les platiqué inicialmente, quiero presentarles a este panel que nos acompaña este día, son expertos en la materia. Primero, pues quiero presentarles a la doctora Carla Flores, quien es especialista, ella es pediatra, especialista en neurología. Bienvenida, Carla. Gracias, doctora, muy amable por la invitación y gracias también a todos los televidentes. Esperamos que esta información que vamos a compartir sea de mucho aprendizaje para todos y que logremos dilucidar muchas dudas que hay en cuanto al tema. De hecho, Carla, esperamos que nos acompañes en otros temas que tengamos posteriormente también, ¿verdad? Porque claro, esta es la primera vez que se encuentra con nosotros acá en el estudio. Gracias. Y por supuesto, también contamos pues con un especialista que es el doctor pues Sergio Ramírez, quien es pediatra neonatólogo, que también nos va a platicar un poco acerca de este tema tan preocupante. Bienvenido, doctor. Como no, muchas gracias. Nuevamente pues estar en este set y pedirle a nuestros papás que estén muy pendientes del programa, puesto que este es un gran tema y es un tema que a muchos papás le tiene mucho miedo, desconfianza, y hay ciertas cosas que necesitan conocer para poder establecer bien el diagnóstico de estos niños. Definitivamente, Samuel, es un tema realmente de gran preocupación, ¿no? E interés. Me imagino que muchos en casa ahorita, Samuel, se estarán preguntando en qué realmente, qué es una epilepsia, ¿no? Así es. Realmente definir la epilepsia es sumamente complicado, pues esto es en base al tiempo en el cual se están presentando los diferentes problemas.
Muchas personas pueden pensar de que un episodio único de convulsiones va a ser el diagnóstico de epilepsia y esto no es correcto. Las crisis o las convulsiones, primero establecer su causa para poder hacer un evento cronológico o llevarlos en el tiempo y poder establecer el diagnóstico de epilepsia es más complicado. Muchas ocasiones ya hemos tocado el tema anterior, que las convulsiones pueden ser una respuesta del cuerpo a diferentes tipos de estímulo y estos pueden ser trastornos transitorios o trastornos permanentes. ¿Qué pueden ser los tipos de trastornos transitorios que pueden presentar las personas que puedan tener un episodio convulsivo? Pueden ser desde metabólicas hasta algunas traumáticas, como por ejemplo algún accidente de tránsito, que haya un trauma en el cráneo y el cerebro se ve afectado en forma secundaria, pueden presentar algún tipo de problemas dependiendo de la localización de la lesión. Pero ¿qué otras? Desde el periodo neonatal se pueden presentar diferentes crisis que pueden ser debidas a disminución en el nivel de azúcar en la sangre, trastornos en los electrolitos y algo muy importante que muchas mamás deben conocer es los problemas en el nacimiento, es decir, la hipoxia que se tenga en el momento del parto o diferentes situaciones que haya tenido que las enfermedades maternas durante el embarazo obliguen a tener hipoxia intrauterina, que mucho se ha tenido que ver en la génesis y mucho ha tenido también que ver en la causa de un buen porcentaje de las personas que tienen epilepsia. Pero esto es variable, esto no es que tuvo problemas al nacimiento y per se va a desencadenar problemas, sino que va a tener una cronología diferente para poder establecer este diagnóstico. Claro, entonces te entiendo, Samuel, que una epilepsia es que la persona presente crisis epilépticas, ¿no? ¿Y en qué consisten las crisis epilépticas, Carla? Claro, hay que diferenciar muy bien lo que es una convulsión de lo que es una crisis epiléptica. Claro. Como bien lo mencionaba el doctor Samuel, una crisis convulsiva va a ser el evento paroxístico súbito, ¿verdad?, de movimientos, va a ser un acto motor propiamente, que puede tener muchas causas, ¿verdad? Desde bajones de azúcar, la hipoglicemia, por ejemplo, alteraciones electrolíticas en sodio, en potasio, en personas adultas, incluso hipertensión arterial, una crisis hipertensiva, etcétera. Causas distintas que no obedecen como tal a actividad cerebral anormal, que eso es una crisis epiléptica, ¿verdad? La crisis epiléptica pueden haber motoras y no motoras, ¿verdad? Y se va a obedecer a actividad cerebral anormal. Claro, oye, cuando platicamos de esto de que las crisis epilépticas pueden ser motoras y no motoras, ¿a qué se refieren? Porque yo creo que las personas tienen la idea en casa de que cuando una persona presenta convulsión o epilepsia tiene que ser ese típico movimiento anormal, pero ¿cuál es la otra presentación? Y eso es muy importante también a la hora de establecer la anamnesis y poder establecer cuál fue la historia verdadera de este paciente. Entonces, cuando le pedimos a la mamá que nos diga qué es lo que sucedió, que describa qué es lo que sucede durante estas crisis, están los dos espectros. La típica sacudida, que es la que nosotros conocemos y las personas que han presenciado a alguien convulsionar, que es nada agradable, ¿verdad? En especial ver a niños convulsionando, estas son las que generalmente asociamos a ese tipo de problemas. Sin embargo, hay otros en los cuales hay crisis que son totalmente atónicas, es decir, se ponen totalmente aguaditos, que esa es la expresión típica con la que nos llegan a consultar, de que se quedan totalmente aguados, morados, que no responden al estímulo o a lo que se les está hablando, y estas también pueden convertirse en la descripción de algún tipo de crisis, una epilepsia probablemente, pero clasificada en otro tipo. Es decir, no podemos solo encajonar las crisis clónicas o las violentas dentro de estos síndromes, sino que también tenemos el otro lado, que están totalmente ausentes, sentados, y simplemente no responden y tal vez una leve cianosis perioral. O sea que de repente, Carla, incluso un niño podría estar presentando una crisis sin necesidad de tener estos movimientos típicos, que es una convulsión, como por ejemplo, estaba jugando con los amigos y de repente como que quedó desconectado, se quedó sin mover. ¿Sí puede ocurrir? Sí. Las crisis epilépticas se clasifican en focales y en generalizadas, ¿verdad? Dependiendo de dónde viene la actividad cerebral anormal, si es una parte determinada del cerebro o si es toda la actividad anormal en todo el cerebrito. Posteriormente a clasificarla si es focal o si es
generalizada, se procede a decir si es motora o no motora. Las motoras pues son las que más comúnmente vemos, que son las tónico-clónicas generalizadas, ¿verdad? Que hay un aumento del tono del cuerpo, desviación de la mirada del polo cefálico, posteriormente vienen movimientos convulsivos, clónicos, ¿verdad? Pérdida del estado de alerta, puede o no haber pérdida del control de esfínteres. Muy bien, pues ya ven qué interesante está este tema. Antes de irnos al corte comercial, me gustaría hacer un llamado a todos, a la familia y a los profesores, para que tomen en cuenta toda esta información. Muchas veces el niño puede presentar una convulsión y ya ven, puede presentar una epilepsia más bien sin movimientos anormales, y a veces son catalogados con niños con problemas en cuanto al desarrollo o atención, cuando realmente lo que tienen es un problema de epilepsia. Bueno, vamos al primer corte comercial y en breve regresamos. Recuerde que puede comunicarse con nosotros, hacer sus preguntas y enviar sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Búsquenos en Facebook como Salud TV y síganos en Twitter como @SaludTVGMB. Estás viendo Salud TV. La muerte, prácticamente. Y obviamente puede tener problemas en el cerebro, quedar inválido o cualquier otra cosa. Con cada convulsión mueren sus neuronas en el cerebro, eso es lo que yo sé. Cada vez que tienen una convulsión se les va deteriorando el cerebro, ¿va? Me imagino yo que hasta causarles la muerte. Trastorno mental, les limita la capacidad motora. Muchísimas gracias a todos ustedes por siempre colaborar de forma tan amable en nuestra encuesta. Como ven, esta tarde estamos platicando acerca de la epilepsia en los niños y en el primer bloque ustedes podían enterarse acerca de una convulsión, que quiere decir esos movimientos anormales, que es diferente a cuando presenta epilepsia, porque esta puede presentarse también con crisis en las cuales no se esperan esos movimientos, y por eso contamos con nuestros especialistas, con quienes estamos platicando acerca de este tema. Y bueno, queríamos platicar un poco acerca, ¿qué te pareció, Carla, lo que comentaban pues hoy todos nuestros espectadores acerca de lo que son las consecuencias en relación a la epilepsia? Claro, hay personas que tienen conceptos bastante claros de lo que puede provocar una crisis epiléptica en los niños. Pueden haber complicaciones desde psicológicas, ¿verdad? Por ejemplo, baja autoestima, pueden haber también trastornos del neurodesarrollo como trastornos de aprendizaje, ¿verdad? Déficit académicos, trastornos del lenguaje. En algunos casos pueden haber también retrasos del neurodesarrollo en áreas motoras, en áreas del lenguaje, y pues propiamente por una crisis epiléptica, el trauma, ¿verdad? Un trauma de cráneo. Por eso hay que tomar las medidas necesarias y saber que posteriormente vamos a hablar qué hacer ante una crisis epiléptica. Pueden haber traumas, ¿verdad? Fracturas y pues posteriormente la emergencia neurológica, que es el estatus epiléptico, que nos puede llevar a la muerte. Cuando una crisis convulsiva dura más de 5 minutos es cuando realmente está comprobado que hay un deterioro cognitivo y hay muerte neuronal, ¿verdad? Previamente, si las convulsiones son menos frecuentes, lo que usualmente se ve en los niños son retrasos del desarrollo, hitos que ellos ya habían aprendido, por ejemplo, que ya caminaban, que sostenían su cabecita, ¿verdad? Hay una regresión de estos hitos del desarrollo. Y pues puede haber también algo tan catastrófico como la muerte si es un estatus epiléptico prolongado. ¿Y por qué podría ocurrir esto, Samuel? Hay diferentes causas. Por ejemplo, para que pudiéramos llegar a un estado epiléptico, tendría que suceder varias situaciones. Número uno, si este paciente está involucrado, dependiendo de la génesis que le haya provocado este tipo de crisis, pues hay un espectro dentro de la epilepsia que son las epilepsias malignas, digamos, o que tienen un peor pronóstico. Hay un cierto tipo de epilepsias en las cuales las convulsiones son refractarias a tratamiento y son estas las que se complican mucho más, pues aumenta el porcentaje de las consecuencias propias de la epilepsia, como son los síndromes de West. El síndrome de West son estos niños que son convulsivos, que tienen crisis a pesar de tener
polifarmacia, es decir, que no solo tienen un medicamento para las convulsiones, sino que tienen hasta 5 y todavía no son controladas estas crisis. Entonces esto puede provocar este tipo de situaciones, estatus convulsivos, y no solo tenemos ese espectro. ¿En qué otro lado podemos ubicar pacientes así? En especial los que tienen traumas craneoencefálicos por accidentes de tránsito, por caídas, que ya se ha tenido también en ocasiones, que suben a árboles frutales a querer extraer poco de la cosecha que se ha tenido, y realmente por poca supervisión y que se sucedió desgraciadamente el accidente, pues se caen del árbol y tienen impacto en el suelo. Entonces, realmente esto puede provocar graves consecuencias. El estado epiléptico es sumamente aparatoso, realmente es una descarga de adrenalina para todos los que atienden, pues el hecho de que seguimos viendo el evento convulsivo a pesar de tener tratamiento y que en el tiempo no vamos mejorando, eso nos va restando y va haciendo necesario utilizar un armamento, digamos, diferente para poder controlarlo. Claro, afortunadamente, ¿verdad, Samuel? La gran mayoría de las convulsiones o epilepsias tienden a responder adecuadamente al tratamiento y son como que muy pocos los que no les va muy bien. Así es, aquí es como clasificar. Si ya sabemos que el pacientito es epiléptico, ¿verdad? Primero es indagar si los medicamentos han sido cumplidos realmente en sus horarios establecidos. Hay medicamentos que sí tienen periodos largos, ¿verdad? En lo cual se mantienen sus niveles en sangre y que no nos dan riesgo, ¿verdad? De que por olvidar una dosis, digamos, por ejemplo, pudiera desencadenar este tipo de crisis. Pero hay otros que sí, que desgraciadamente si no son cumplidos exactamente las indicaciones que ya se habían dado para dar este medicamento y no se cumple, realmente nosotros estamos propiciando esto. Oye, Carla, me imagino que más de algún padre en casa se debe de estar preguntando si su hijo ya presentó alguna crisis epiléptica, sea o no con convulsión, si ya por eso su hijo definitivamente es epiléptico el resto de su vida. Claro, eso es muy importante. Fíjate que la definición de la epilepsia como tal, hay dos tipos de definiciones. Una que es el concepto como tal, que es la predisposición, ¿verdad?, del cerebro permanente de provocar descargas anormales. Entonces esas son palabras bien importantes. Predisposición, ¿por qué? Porque alrededor del 50% de las epilepsias son genéticas, ¿verdad? Permanente, ¿por qué? Porque la epilepsia realmente no se cura, ¿verdad? Logramos llegar a una remisión de la epilepsia, más sin embargo no la cura. ¿Cuándo consideramos que una persona está ya en remisión o en resolución de la epilepsia? Cuando ya tiene 10 años sin convulsionar y 5 de estos están libres de crisis y de fármacos antiepilépticos, ¿verdad? Y pues, como lo dije, la definición es una predisposición del cerebrito de forma permanente a provocar descargas eléctricas anormales. Ahora, eso es la definición conceptual, ¿verdad? Eso no nos ayuda a definir qué persona es epiléptica, ¿no? Entonces, por eso la Liga Internacional de la Epilepsia nos hace unas definiciones con criterios, que es el presentar 2 o más crisis convulsivas, ¿verdad? Crisis epilépticas no provocadas. Esto quiere decir que no está asociado a todas las cosas que ya hablábamos, a disminución de glucosa, alteración de electrolitos, a traumas de cráneo, a infecciones del cerebro, a fiebre, ¿verdad? Es por eso que la convulsión febril como tal, que se presenta en los niños menores de 5 años, no se considera epilepsia, ¿verdad? Entonces son 2 o más crisis no provocadas con un lapso de 24 horas cada una. Ahora, te preguntarás, ¿y la persona que ha sufrido un trauma de cráneo, que convulsiona posterior al trauma, es epiléptica o no? No, ¿verdad? Eso es una crisis única postraumática. Ahora, esa persona muy probablemente tiene una predisposición de recurrencia, de que vuelvan a suceder crisis posteriormente y que no sean provocadas. Entonces, ahí entra la otra definición de la ILAE, que es una crisis no provocada más el riesgo de recurrencia de presentar crisis, ¿verdad? Y la otra definición para epilepsia son los síndromes epilépticos, ¿verdad? Que esos ya son algunos síndromes como el que mencionaba el doctor Samuel, como el síndrome de West, que son epilepsias edad dependiente, o sea, se presentan en determinados grupos de edad, tienen ciertas características en las crisis y tienen características electroencefalográficas muy específicas. Entonces, estas dos definiciones nos ayudan a catalogar, por decirlo así, qué paciente padece o no de epilepsia.
Claro, y son bastante raros también estos síndromes, ¿verdad? Claro, así es, son poco frecuentes. Oye, Samuel, y de repente en tu área como neonatólogo, ¿no? Muchas veces ocurre que las mamás lamentablemente pueden ser adictas, dependientes de ciertas sustancias, del alcohol, ¿no? Sumamente importante esto, pues nosotros pensamos de que el encontrar este tipo de crisis en neonatos pues no es frecuente y realmente sí, y realmente hay un subregistro de muchas ocasiones que muchas mamás han estado en contacto con sustancias estupefacientes y en especial alcohol, y realmente su consumo ha sido crónico y todavía sigue siendo en niveles muy altos durante el embarazo, haciendo que la presencia del alcohol para el bebé es algo normal. Y entonces cuando nace se corta abruptamente el aporte del alcohol y va a presentar un síndrome de abstinencia. Uno de los síntomas principales de esto, de tener un problema de abstinencia dentro de un recién nacido, precisamente son convulsiones. Y realmente esto no va en relación a que su cerebro ya tenga probablemente sí la predisposición, pero esto ya es provocado. Es decir, nosotros hemos retirado, digamos, el alcohol en forma abrupta, habiéndolo ya condicionado a su presencia, y él lo va a manifestar a través de la deprivación con convulsiones. Entonces, esto es bien importante. No solo lo provoca el alcohol, pueden haber otro tipo de sustancias establecidas, y esto es importante para poder valorar en los controles prenatales. Claro, el cuidado prenatal de la madre, ¿verdad? También el momento del parto, todo puede generar cierto factor también de riesgo o predisposición al desarrollo de una crisis epiléptica. Así es, porque realmente cuando nosotros platicamos con las mamás y nos cuentan, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo fue su parto? Entonces empezamos a entender, a hilar, digamos, todo estos tipos de datos, y nos va dando una idea clara que probablemente tal vez hubo algo durante su embarazo o su parto que provoque que su niño tenga una predisposición más a tener esto. Ya lo había mencionado previamente, la asfixia perinatal está involucrado dentro de esto, y también ahora en día estamos viendo el nacimiento de partos pretérminos. La prematurez tiene mucho que ver en la génesis posterior de la epilepsia. No directamente va relacionado a el factor de riesgo prematurez, pero este engloba estancias hospitalarias altas, críticos, porque generalmente si son de más pequeña edad gestacional o muy de bajo peso, estos van a requerir tratamientos agresivos y que a la larga también pueden tener consecuencias como esta. Muy bien, entonces es muy importante que evitemos el uso de cualquier sustancia, ¿verdad?, durante el embarazo, y más bien planifiquemos para evitar complicaciones en nuestros bebés. Bueno, llegó el momento de irnos al segundo corte comercial, pero antes quiero que me acompañen a ver al doctor Guillermo Barahona, quien es pediatra infectólogo, que nos va a platicar acerca de las convulsiones relacionadas a los procesos infecciosos. Hola amigos de Salud TV, mi nombre es Guillermo Barahona, soy pediatra infectólogo y esta tarde vamos a hablar de las infecciones que causan convulsiones. El tema que vamos a abordar esta tarde es muy interesante, dado que es muy general cuando se habla de qué infecciones pueden causar convulsiones, pero las más frecuentes son las infecciones de vías respiratorias, por ejemplo, sinusitis, otitis, o infecciones incluso hasta dentales que nos pueden desencadenar un cuadro de una infección meningia. Todo depende de la edad. Entre más pequeño está un niño, las probabilidades de que una infección se quede solo localizada en la vía respiratoria es menor. Por eso probablemente han visto y han tenido en su experiencia los padres que hay un niño que tiene un catarrito de unos 6 meses, se le hace una neumonía, porque los pacientes, entre más pequeños están, no focalizan la infección, ya sea por la sangre, por la cercanía de las estructuras, como en el caso de una sinusitis o una otitis, o por trauma, en el caso de los accidentes de tránsito, puede haber conexión con el sistema nervioso central, causar una infección y por ende una convulsión. La convulsión no siempre es una infección, pero cuando está asociado a fiebre o a sintomatología de alteración del estado mental, sí se puede asociar con una infección. Hemos tenido muchos casos en los hospitales, especialmente en el Hospital Bloom, a veces secundarios a una manipulación dental, el apretar unos brackets, o los adultos que se empullan literalmente con un clic, por así decirlo. Los dientes pueden causar una infección, pero lo más frecuente son la sinusitis, la otitis por la cercanía. Lo más importante siempre es consultar tempranamente para poder tratar estas infecciones, porque las que causan convulsiones son las que son maltratadas. Así que los invito a no automedicarse y acudir a su centro de salud más cercano.
Para Salud TV, mi nombre es Guillermo Barahona, soy pediatra infectólogo. Nos vemos a la próxima. Estás viendo Salud TV. Muy buen provecho a usted que está tomando sus sagrados alimentos en casa. Como siempre les digo, espero que estén escogiendo de una forma muy saludable. Ustedes saben que este día estamos platicando con respecto a las epilepsias en los niños, pero en este momento quiero hacer un cambio para platicar un ratito. Cuento con un invitado especial, es el presidente de la Sociedad Nacional de Cirugía General, el doctor Camilo Villalta, quien esta tarde nos viene a hacer una atenta invitación a un evento que va a estar muy bueno, que se va a celebrar en los próximos días, ¿verdad, doctor? Bienvenido. Gracias, buenas tardes a todos y especialmente a los del SET y a los colegas que han invitado a ustedes. Como lo decía usted, doctora, agradezco al Grupo Megavisión y especialmente a Salud TV por esta oportunidad. La idea es invitarlos al 26º Congreso Nacional de Cirugía General que se está realizando ya en estos momentos en un hotel capitalino, ¿verdad? Donde se van a tocar diferentes temáticas. Vienen invitados de Argentina, Chile, Uruguay, México, Colombia, a hablar de diferentes enfermedades que adolece toda la población en edad adulta, ¿verdad? Porque nosotros somos cirujanos de adultos y pues pretendemos el Congreso vaya dirigido al gremio que le tiene, por así decirlo, afinidad por la cirugía y ya sea que esté como estudiante de medicina, como residente o como ya como cirujano en el ejercicio público o privado. Por supuesto, doctor. Me pregunto que muchos, creo que algunos en casa más bien se están preguntando ahorita que cuál es el papel de la sociedad de cirugía en nuestro país. Fíjese que el papel de cualquier gremial profesional en el país, en primer lugar, es solidificar al gremio, ¿verdad? A ciertas especialidades, ya sean médicas, no médicas, y también uno de los objetivos primordiales es la actualización continua de los conocimientos, ¿verdad? Ya que todo profesional, independientemente de dónde se desarrolle, tiene que estarse actualizando, ya sea a nivel nacional o a nivel internacional en eventos como este. Claro, por supuesto, y es que realmente todo cambia tan rápido, ¿no, doctor? De cuando comenzábamos a estudiar muchos conceptos de repente ahora son totalmente diferentes, ¿no? Así que es importante, como usted platica, la actualización de los médicos o de los que están en formación, como usted decía ahorita, que de repente sienten que quieren ser cirujanos. Yo digo que para cualquiera de nosotros, aunque no quiera ser cirujano, todos rotamos por cirugía también, ¿no? Sí, la idea es que la actualización, acuérdese que la tecnología ha dado pasos gigantescos, pues, y prácticamente hoy las personas, pues no hay niño que no conozca un iPad, una tablet, la tecnología, la robótica ya está a nuestros alcances ya. Entonces, algún día vamos a tener ese tipo de tecnología que no está lejos, sino que realmente está muy cerca, pero es de cambiar unos paradigmas, unos conceptos que los vamos a ir cambiando gradualmente. Claro, y todo en beneficio de nuestra población, ¿verdad? Quien quita en algún día nosotros también tenemos que o requerimos de una cirugía y obviamente queremos estar en las mejores manos de personas que están capacitándose continuamente, ¿verdad, doctor? Oiga, esa es la idea. Oiga, doctor, y si de repente nosotros, muchos allá en casa, yo me quiero inscribir, ¿qué puedo hacer? ¿Dónde? Fíjese que se puede hacer en el día del evento, que prácticamente tenemos, ahorita se está realizando el precongreso martes y miércoles, el congreso en sí es el 18, el 20 y 21, que es jueves y viernes, se puede inscribir en el hotel mismo, en el lugar del evento, y hay diferentes precios dependiendo de la categoría. Para estudiantes cuesta $65, para residentes de cirugía general cuesta $85, para asociados cuesta $100 y para no asociados $125. La idea, como usted ve, el costo es muy bajo, pero la idea es que nos acompañen, que aprendamos juntos de esta gente que ha viajado de muy lejos para transmitir sus conocimientos. Doctor, ¿y hay algún teléfono o algo en las redes sociales a las cuales pues las personas interesadas puedan consultar un poco más acerca de este evento? Sí, se puede al teléfono de la Asociación Salvadoreña de Cirugía, que es el 2264-3911. Ok, y el teléfono de la Sociedad de Cirugía General de nuestro país, ahí pueden darles más información todavía de este gran evento. Doctor, y en estos cursos precongresos, ¿qué podemos encontrar? Fíjese que ahorita se está realizando una cosa muy interesante. Por primera vez en nuestro país se está realizando el segundo precongreso. Son habilidades que desarrollan los cirujanos videolaparoscópicas, que nuestra gente le dice por láser, pero realmente es un concepto erróneo, no se utiliza láser, sino que es por videolaparoscopía, que usted aprende con simuladores. Ahorita está dirigido el congreso por un colega chileno, un uruguayo y un chileno,
¿verdad? Que un argentino que prácticamente, ¿qué es lo que está haciendo los cirujanos y los residentes de cirugía? Aprendiendo a suturar, que en buen salvadoreño sería como coser diferentes tipos de vísceras. Estamos practicando con vísceras de cerdo y de vaca, y prácticamente el colega está adquiriendo una habilidad antes de operar a una persona, que es lo ideal, ¿verdad? El cirujano y todo profesional que hace cirugía debe de entrenarse antes, ya sea en vivo o en simuladores, para después hacerlo con la persona, porque eso es lo ideal, y eso ha dicho la ciencia, que ha disminuido enormemente los costos y los errores que se pueden cometer con un paciente al momento de una cirugía. Claro, todas esas complicaciones, ¿no? Sobre todo, entonces está muy interesante para cualquier persona que está interesada desde el punto de vista del área de la salud, incluso el personal paramédico, de repente, ¿verdad? Enfermeras o los estudiantes que comentábamos, personas que ya están formadas, son especialistas, para poder retomar todos estos conceptos y poder disminuir todas esas complicaciones. Doctor, ¿y los horarios de atención o los horarios que dura el Congreso? Fíjese que los horarios de 8 de la mañana a 6:30 de la tarde prácticamente, y solo aprovechando, cosa que agradezco la oportunidad, vamos a tratar enfermedades gastrointestinales, enfermedades de tiroides, enfermedades de cirugía bariátrica, o sea, de la cirugía de obesidad, que usted sabe como doctora que es la epidemia de las más grandes que hay en el mundo de la obesidad. Entonces vienen expertos argentinos y chilenos y uruguayos a hablar de obesidad. Entonces prácticamente la temática que tenemos es variada y es atractiva para los compañeros y los colegas que nos quieran acompañar, ¿verdad? Por supuesto, doctor. ¿Me podría ayudar haciendo una atenta invitación a toda la población, recordándoles el número de teléfono, los días y a dónde se pueden inscribir? Como no, muchas gracias. Con gusto, el Congreso, el 26º Congreso Nacional de Cirugía, será realizado en un hotel capitalino, jueves 20 y viernes 21, ¿verdad? Se pueden inscribir en el día del evento al teléfono 2264-3911. Muy agradecidos por la oportunidad, pues, y pasen buenas tardes. Y recuerden también que en nuestra página del Face ustedes pueden encontrar un poco más de información acerca de nuestro 26º Congreso Nacional de Cirugía General. En breve regresamos. Estás viendo Salud TV. Bueno, estamos de regreso en Salud TV, donde estamos platicando acerca de lo que son las epilepsias en los niños. Hemos aprendido muchísimo en esta casi hora que llevamos ya hablando con nuestros especialistas. ¿Y qué creen? Bueno, llegó el momento de platicar en una sección que me gusta muchísimo, que es acerca de mitos y realidades, acerca de las creencias que podemos tener muchas veces en casa en relación a lo que son las epilepsias en los niños. Y aquí pues vamos a preguntarle a nuestros especialistas para que nos aclaren esto, a ver si es cierto o no es cierto. Carla, me gustaría saber si es realmente pues cierto o no que la epilepsia es una enfermedad mental. Pues realmente no está considerado como una enfermedad mental como tal, es un trastorno neurológico, ¿sí? Enfermedad está descrita para aquellas patologías que tienen, valga la redundancia, una fisiopatología, una causa bien estructurada. Entonces está considerado dentro de los trastornos neurológicos. Definitivamente, entonces queda claro para todos en casa que no es una enfermedad mental, sino que es un trastorno cerebral, ¿verdad? Que va más allá de eso. Oye, Samuel, los recién nacidos no sufren convulsiones, ¿cierto? Por supuesto que sí, los recién nacidos pueden tener convulsiones, ya lo había mencionado previamente, debe haber inicialmente una causa. Generalmente tiene que haber una causa que desencadene este tipo de crisis en los recién nacidos. Hay múltiples causas y hay que establecer los factores de riesgo en la mamá para prevenir estos en el momento del parto y que no tengamos ningún tipo de problema. Carla, ¿y los niños que presentan epilepsia van a tener algún problema de aprendizaje? Claro, está dentro de las consecuencias de padecer crisis epilépticas a repetición, ¿verdad? Pueden haber trastornos de aprendizaje, trastornos del desarrollo, regresión de las habilidades que previamente han adquirido, por lo tanto es cierto. Sí puede ocurrir, ¿verdad? Sobre todo si no tienen su tratamiento adecuado. Samuel, y nosotros nos estamos preguntando si un bebé que presenta convulsiones o epilepsia no puede tomar medicamentos. Claro que sí, si un paciente de nosotros pediátrico está ya catalogado como epilepsia y ya tiene su tratamiento, debe tomar fármacos.
y debe ser llevados exactamente a la hora, en el momento, la dosificación que sea requerido. No podemos recomendarle a la mamá que ella decida en qué momento dar los medicamentos. Tiene que llevar un horario exacto, la dosis exacta y llevar los controles con el especialista a cabalidad, puesto que estos se ajustan al peso del bebé. Entonces el peso, y en especial en los primeros 2 años, el crecimiento es muchísimo más grande y se deben ajustar las dosis exactas para los niños, tratando de evitar las complicaciones o los efectos secundarios de los medicamentos. Claro, entonces ayudarse de su especialista, ¿verdad? No querer automedicar a nuestros hijos porque tal vez yo tomo ese tratamiento, ese es el que debo darle a mi hijo, lo que diga su pediatra, lo que diga su neurólogo. Oye, Carla, algunas personas todavía estigmatizan un poco las convulsiones o la epilepsia y tienen la idea que es algo que puede contagiarse. Claro, todavía se tiene el mito que la epilepsia es una enfermedad infectocontagiosa, totalmente falso, ¿verdad? Es un trastorno del desequilibrio de la actividad cerebral provocado por todas las causas que ya mencionábamos, ¿verdad? Falta de oxígeno al nacer, prematurez, hiperbilirrubinemia, causas genéticas que son las más frecuentes, malformaciones como las disgenesias cerebrales, etcétera. Entonces es totalmente falso. Ok, ¿será cierto, Samuel, que cuando un niño presenta una crisis epiléptica o una convulsión no sabe qué fue lo que le ocurrió? Esto tiene mucha importancia. Es muy difícil establecerlo, en especial cuando los niños tienen corta edad, puesto que ellos no van a referir absolutamente nada del dicho evento. Muchas personas, en lo que posteriormente se menciona, no tienen el recuerdo exacto de lo que sucedió. Sin embargo, hay un espectro de epilepsia en los cuales la misma patología hace que tengan auras, es decir, que puedan tener un conocimiento previo de que van a tener una crisis, y esto hace que su propia educación busquen un lugar seguro para poder acostarse y no sufrir ningún trauma mientras dura la crisis. Tal vez solo el conocimiento es, tuve una crisis, pero no saben exactamente cómo describirla y cómo sucedió. Es una pérdida de conciencia mientras está sucediendo el evento. Interesantísimo, Samuel. De repente los olores, ¿verdad? O sonidos, al niño lo alertan que ya viene una crisis, como tú platicabas. Eso es muy cierto, y mucha gente lo sigue refiriendo de que cuando tienen esas sensaciones particulares para cada uno, ya conocen que pueden presentar esas crisis. Oye, Carla, ¿y toda convulsión es signo de epilepsia? No, lo que mencionábamos antes. O sea, epilepsia es la actividad cerebral anormal que va a provocar un signo o síntoma, ¿verdad? Aunando un poco a lo que mencionaba el doctor antes, las sintomatología hay muy diversa, ¿verdad? De auras. Hay niños que, por ejemplo, buscan el resguardo de la mamá, hay otros niños que pueden tener sensación de náuseas, de dolor abdominal previo a la crisis, dolor de cabeza, ¿verdad? Entonces hay una cantidad de síntomas que se presentan previo a la crisis epiléptica como tal. Oye, Carla, y me gustaría también que nos aclararas cómo puedo saber yo o a cuántas crisis epilépticas tiene que presentar mi hijo como para que pueda entrar en la categoría ya con diagnóstico de epilepsia. Claro, 2 o más crisis epilépticas no provocadas, ¿verdad? O una crisis epiléptica no provocada con una recurrencia, ¿verdad?, mayor de lo normal, o un síndrome epiléptico establecido como el síndrome de West, síndrome de Dravet, síndrome de Ohtahara, que son síndromes poco frecuentes, pero que es necesario conocerlos y que muy probablemente las personas que nos están viendo y tienen a sus niños que padecen algún tipo de epilepsia han escuchado al neurólogo, ¿verdad?, mencionar este tipo de nombres. Entonces, esa es una clasificación de epilepsia. Ahora, también las epilepsias de tipo de ausencia, ¿verdad?, en las cuales, como mencionábamos, no hay una actividad física aparatosa, ¿verdad?, que caigan al suelo, sino que son niños que tienen episodios de fijación de mirada, movimientos oromandibulares de su boquita. Son niños que en la escuela también quedan con sus cuadernos a medias, ¿verdad? Tienen episodios de pérdida de estado de alerta de 20 segundos de duración, muy cortitas y muy difíciles de diagnosticar. Es un tipo de epilepsia también, que son las epilepsias de ausencia.
Claro, ponga atención. ¿Ven qué interesante está esto? De repente el niño se desconecta de la realidad y no quiere decir que tenga un trastorno más bien porque no quiere hacer caso en la escuela, sino que probablemente pueda estar teniendo una crisis epiléptica. Oye, Samuel, y una pregunta, si los niños presentan convulsiones asociadas a fiebre, ¿quiere decir que ya son epilépticos? No, esto es algo bien importante y que recalcárselo a las madres que nos sintonizan, puesto que un niño que ha convulsionado por un episodio febril no lo cataloga dentro de este grupo de padecimientos. Muchos niños durante su vida pues van a experimentar que cuando tienen enfermedades diferentes, etiologías, ya sea virales o bacterianas, y si estas se caracterizan por elevaciones febriles, muchos niños esa es la respuesta que tienen a esa elevación de la temperatura, a convulsionar por fiebre. Los factores de riesgo para convulsiones por fiebre se describen en la literatura que si hay antecedentes en la familia, por ejemplo de los papás, o en la misma línea de los tíos o los hermanos de los mismos padres, pues hay factores de riesgo que sí dicen de que si estas personas tuvieron convulsiones febriles, los niños tienen más posibilidad de padecerlo. No tenemos a 100% como la certeza de poderle decir a todas nuestras mamás, su niño puede convulsionar por fiebre, no lo existe. Esto es algo que se debe tratar en el momento, investigar la causa de la fiebre, que esto es lo que nos obliga a nosotros en una emergencia el tenerlo y al presentar esa crisis. Debemos observarlo. Las crisis convulsivas por fiebre, incluso estas pueden recurrir y no ser todavía un cuadro epiléptico. Entonces, el establecer el diagnóstico es bien importante, la historia clínica, que la mamá nos recolecte y nos dé el 100% de los datos de todo lo que ha visto, es lo que nos va a ayudar a hacer el diagnóstico. Por supuesto, consultar y evitar que nuestros hijos mantengan temperaturas altas para que no vayan a presentar una convulsión febril. Y aquí me gustaría preguntarles a ambos, Carla y Samuel, si uno, después de todo lo que hemos estado platicando, algunos estarán preocupados en casa pensando que a lo mejor sus hijos no van a tener un desarrollo normal. ¿Es esto cierto? Pues lamentablemente sí, en algunos casos de epilepsias, ¿verdad? Las epilepsias que son fármacos resistentes, que son de difícil tratamiento o que están asociados a síndromes epilépticos, los niños pueden tener algunas disfunciones cognitivas, ¿verdad? Trastornos de aprendizaje. Más sin embargo, la mayoría de las epilepsias son benignas, ¿verdad? Ese es un término realmente que ya no está acuñado, pero para que se entienda, pues son aquellas epilepsias que van a resolver fácilmente con el tratamiento, ¿verdad? Entonces, son niños que pueden desarrollarse normalmente, ¿verdad? No tienen por qué estigmatizarse y que no los aceptan en los colegios porque presentan crisis convulsivas, porque van a tener trastornos de aprendizaje o porque son retrasados mental, ¿verdad? Que es la palabra que ocupan. Entonces, no, el niño puede desarrollarse plenamente, ¿verdad? Sí, importante que tome su medicación, que tenga sus controles, que por nada del mundo suspenda el medicamento, ni aunque el papá lo mire que está bien, ¿verdad? Y que no ha presentado crisis convulsivas, ese no es motivo para que lo suspenda, sino hasta que su médico lo indique. Sin embargo, aquí recalcamos el papel de los papás. El papel de los papás es incluirlos, es mantenerlos dentro de la misma familia, hacer de las rutinas de lo que se está viviendo en el hogar, no sacarlos de ello, pues ellos deben llevar una vida totalmente normal. La única diferencia con el resto de otros niños es que probablemente necesite medicamento, pero realmente puede practicar deporte, puede tener actividad física, todo si ya se fue debidamente evaluado previamente por su especialista. Bueno, llegó el momento de ir a nuestro último corte comercial, pero todavía no terminamos, así que por favor acompáñenme a ver la clausura de este tema tan bueno que hemos tenido este día de epilepsia en niños. Estás viendo Salud TV. Bueno, estamos de regreso platicando acerca de la epilepsia en los niños y bueno, se nos han quedado muchísimas cosas que todavía me imagino ustedes en casa quieren saber. Así que, ¿qué les parece si nos platicas un poco, Carla, y nos dices cómo puede saber el papi o la mami, el familiar, el profesor que está en casa viendo nuestro programa que un niño está presentando una crisis epiléptica o una convulsión? Claro, todo padre de familia o maestro, ¿verdad? Tiene que tener
lo idealmente sería grabar el evento clínico, ¿verdad? Eso sería lo ideal, que el padre o el maestro grabe el momento en el que el niño está presentando ese tipo de movimiento anormal, porque movimientos anormales en los niños hay de muchos tipos, ¿verdad? Hay epilépticos y hay no epilépticos, entonces no podemos catalogar tampoco todo movimiento anormal que realiza un niño como una epilepsia, ¿verdad? Entonces, ante un evento súbito, ¿verdad?, una crisis convulsiva que presentan, lo ideal es mantener la calma, tratar de grabar el evento clínico, fijarse muy bien en los detalles, porque cuando nos comentan, ¿verdad?, los detalles a nosotros como neurólogos tienen valor localizador de las áreas del cerebrito. Entonces, es muy importante que se fijen si hace los ojitos para arriba, si los desvía hacia el lado derecho, si los desvía al lado izquierdo, si se acompaña con desviación de la comisura de los labios, por ejemplo, o de aumento de tono de las extremidades de un brazo, de una pierna, cómo es el tipo de movimiento. Eso es muy importante que se fijen y lo puedan explicar de la mejor manera. Ahora, el diagnóstico pues se realiza por medio del electroencefalograma, ¿verdad?, que es el estudio neurofisiológico que se utiliza para diagnosticar este tipo de actividad anormal en el cerebro. Este es un estudio que consiste alrededor de un tiempo de 20 minutos, se colocan unos cablecitos en el cuero cabelludo y lo que hacen pues propiamente es transmitir esta actividad cerebral anormal, ¿verdad?, al monitor como tal, donde se evalúan estos tipos de movimientos anormales. Ahora, ante un niño que no sabemos si lo que está presentando son movimientos epilépticos o no, lo que se indica también es un videoelectroencefalograma, que el videoelectroencefalograma pues ya se le coloca una cámara al paciente y en el momento en que realizan los movimientos se evidencia o no la actividad epiléptica como tal. Por supuesto. Oye, Samuel, y si nosotros ya sabemos, porque aquí es importante la comunicación de ustedes como padres, también con el colegio, que avisen a los profesores de que el niño tiene una condición que en algún momento puede presentar una complicación pues en la escuela. Si esto llegara a ocurrir en la casa o incluso en el colegio, ¿qué debemos de hacer los que nos encontramos alrededor de este niño? ¿Qué debemos hacer? Y eso es algo que debemos recalcarle a los papás y a las personas que están bajo el cuidado de los niños, siempre es mantener la calma. Cuando las personas salen de su estado de control y pierden el control de la situación, se cometen más errores. Es decir, tratamos de querer arreglar algo y podemos provocar más problemas. No acerquemos objetos hacia las vías aéreas del niño. Eso ha ido quedando un poco más en desuso, el estar poniendo palitos o lápices en la boca para evitar que el niño haga una contractura y se pueda lastimar su lengua. Puede traer más consecuencias porque puede ser tan fuerte la contractura que puede quebrar este objeto y esto mismo obstruirnos la vía aérea. Entonces nosotros mismos podemos complicar una situación que no tenía que haberse complicado. Ya la doctora lo había mencionado, tomar nota de qué horas empezó, a qué horas termina, cuánto dura el periodo que pasan dormidos después de este evento, porque generalmente pueden pasar periodos prolongados en los cuales pueden estar durmiendo, pues necesitan recuperar un poco la energía que se ha perdido durante el evento. Conservar la calma, tratar de mantener lejos cualquier tipo de objetos con los cuales se pueda traumatizar la cabeza o alguna parte del cuerpo y esperar. Si está acompañado de fiebre, por favor, no lo envuelva más, porque envolver más al bebé puede aumentarle más la temperatura y nos puede presentar un nuevo evento convulsivo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dejarlo con ropa ligera y tratar de poner medios físicos en su cabeza, en el cuello, para tratar de controlar la fiebre y consultar. Eso es lo más importante. Deje que los especialistas o la gente que está entrenada para esto dé la idea o la forma en la cual se va a estudiar este tipo de situaciones. Bueno, se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias a nuestros especialistas por resolver nuestras dudas. Nosotros nos vemos mañana nuevamente a las 12 aquí en Salud TV para platicar acerca de incontinencia urinaria. Los consejos que debes tomar en cuenta para disminuir el riesgo que un niño presente una crisis de epilepsia son los siguientes. La primera causa de presentar estos episodios es el abandono de la medicación. Como padre de familia debes estar pendiente que se las tome de forma regular y a las horas prescritas, ya que el medicamento tiene una vida media en la sangre y debe cubrir las 24 horas del día.
y estos se deben tomar preferentemente con las comidas para obtener una buena tolerancia gástrica y una absorción más lenta. Se aconseja mantener un horario de sueño regular y suficiente para el descanso. Este puede ser entre 7 a 10 horas según la edad. Si se retrasa el horario de acostarse, debe igualmente retrasarse el horario de levantarse. En algunas personas, el cambio de ritmo de sueño puede provocar crisis a pesar de dormir suficientes horas. La fiebre alta puede desencadenar crisis convulsivas en cualquier paciente epiléptico, pero con mayor frecuencia en niños. Los estudios disponibles destacan la presencia de un cuadro febril como desencadenante de crisis en un porcentaje de hasta 32%. Así que si un niño presenta fiebres altas, debe bajársela lo antes posible para evitar episodios de este trastorno. Es conveniente evitarle al niño situaciones de estrés y emociones intensas, ya que estos factores son desencadenantes de causar crisis epilépticas, especialmente cuando se asocian a cansancio o alteraciones del ritmo del sueño.